Y en este espacio del observatorio le damos lugar al género, al tema de género y a los derechos humanos. Le damos la bienvenida a Andrea Camarana, que va a conversar con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y todas. Buenos días, Lilian. Buenos días, Lucas. Buenos días, Federico. Bueno, como decía Lilian, vamos a estar conversando junto a Lucía Pérez, pero antes contarles un poquito sobre el contexto de esta entrevista en el espacio de género y derechos humanos, porque la semana pasada Amnistía Internacional lanzó el informe global anual 2020-2021 titulado La situación de los derechos humanos en el mundo. Un documento que ofrece un panorama crítico sobre el estado de situación de los derechos humanos en el mundo y cubre 149 países, incluido Uruguay, y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en el 2020. En este informe global anual, la sección uruguaya de Amnistía Internacional elaboró un capítulo ampliado sobre Uruguay, en el que se analizan con mayor profundidad los aspectos medulares de la agenda de derechos humanos del país. Este documento presenta los nudos estructurales del país, dando a conocer los riesgos de retroceso que surgen como producto de las decisiones tomadas por autoridades y de la actual emergencia social, económica y sanitaria. Y por eso, para conocer algunos aspectos centrales de este informe de Uruguay, porque bueno, los aspectos medulares, porque necesitaríamos varias instancias como estas para poder hablar sobre este interesantísimo informe, vamos a conversar con Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay. Siempre es un gusto conversar contigo, y más en estos temas tan importantes, donde se marca también una alerta, que es bien importante, y ahora vamos a estar conversando sobre por qué hablamos de riesgos de retroceso. En respecto a nuestro país, este informe, este capítulo ampliado de Amnistía Internacional, indicó que la aprobación el año pasado de la Ley de Urgente Consideración ha dejado planteado un escenario de posibles retrocesos en derechos humanos, y me gustaría consultarte en qué aspectos sustancialmente. Bien, bueno, como tú bien decías, todos los años Amnistía Internacional lanza su informe anual global a nivel internacional. Esto se da de manera simultánea y representa un estado de situación de los derechos humanos en el mundo, en esta oportunidad en 149 países. Y bueno, la marca significativa de 2020 sin duda estuvo atravesada a nivel global, por supuesto, por la pandemia, y esto no deja para nada por fuera a Uruguay. Sin duda. Siempre en nuestra sección realiza este capítulo ampliado que recoge algunos de los puntos más significativos de la agenda, que tienen que ver, bueno, obviamente con la coyuntura, con la situación de la pandemia, pero con asuntos más estructurales, como bien explicabas, y algunos asuntos que son de contexto, ¿no? Que de índole más político, circunstancial, y uno de esos aspectos tiene que ver con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, en donde Amnistía, durante la discusión, el debate parlamentario, bueno, tuvo oportunidad de plantear su posición, sobre todo con respecto a aquellos elementos, el articulado de la LUC que modifica asuntos vinculados al proceso penal, a la gestión de la libertad y también al accionar policial, específicamente planteando una señal de alerta, o por lo menos abriendo el juego a observar un escenario de posibles retrocesos en materia de derechos humanos en relación con los estándares internacionales que Uruguay ya tenía adoptados. Algunos de estos ejemplos que están allí documentados en el informe, pero también en la declaración que hizo Amnistía en su momento cuando se estaba discutiendo en el LUC, tienen que ver, por ejemplo, con alguna preocupación vinculada a la libertad de expresión, el derecho a reunión y manifestación pacífica, donde la LUC coloca el accionar policial, ¿no? En relación con las manifestaciones pacíficas y demás, empleando el término piquete. Y así Amnistía tiene una preocupación sobre la terminología, sobre la imprecisión de la misma, ¿no? Porque en realidad piquete no está explicado, ¿no? ¿Qué se entiende por piquete? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo se configura un piquete de manera tal que quede muy exhaustivamente detallado en qué situaciones se debe intervenir y se puede intervenir a disolver, por ejemplo, un espacio de reunión y manifestación pacífica? Entonces, esto implica para Uruguay correrse un poco de estándares vinculados
vinculados al accionar policial, que este debe ser siempre regulado, ¿no? Por algo existe justamente la legislación policial, porque obviamente se entiende el rol y la responsabilidad que tiene la policía resguardando el orden público, pero este siempre debe ser un accionar que esté conforme a la ley, en cuanto son funcionarios y funcionarias públicas, los policías, y además esta intervención y el uso de la fuerza tiene que ser siempre, bueno, en un marco de necesidad, cuando no hay otras medidas que se puedan tomar previas al uso de la fuerza, y por supuesto proporcionales a la situación que está sucediendo. Entonces, cuando incorporamos términos que no dan claridad sobre cuál es la situación en la que la policía debe intervenir, esto puede dar lugar, bueno, un accionar policial abusivo, claro, o discrecional, y eso es un problema en materia de derechos humanos. Bien. También preguntarte acerca de esto, si desde Amnistía consideran un retroceso en la forma que se votó esta ley, porque siempre se dijo, y hablando también de la libertad de expresión, que fue en plena pandemia, sin posibilidad de protesta por parte de la población. ¿Cómo lo visualiza Amnistía? Sí, uno de los primeros puntos señalados en aquella comparecencia, en la declaración, tenía que ver con esto de hacer una solicitud muy explícita de quitarle el carácter de urgente consideración, que eso apuraba un poco, ¿no?, con los plazos que ya sabíamos que tenía el carácter urgente de esta ley, sobre todo vinculado a la cantidad y la amplitud de aspectos, ¿no?, de cuerpos normativos también que tocaba la ley de urgente consideración. Amnistía se pronunció sobre algunos de estos puntos que yo mencionaba anteriormente, pero sin duda la ley de urgente consideración abarcó otras áreas significativas para la legislación y para la vida cotidiana de quienes habitamos este país, y un poco el objetivo o ese pedido tenía una razón de poder discutir, bueno, con mayor profundidad, de manera separada, los diferentes temas que abordaba la ley de urgente consideración. Esto fue un pedido que hizo nuestra organización y que estuvo así incluido en la declaración. Por supuesto no está como en el informe, pero sí fue parte de la discusión, claro, y del planteo que hizo Amnistía en su momento, así como esto que mencionaba vinculado a la acción policial, y también algunos aspectos que preocupaban en relación a otros de los temas históricos de lo que nuestra organización señala en los informes, que tienen que ver con la situación carcelaria, no solamente Amnistía Internacional, sino también otras instituciones, el comisionado parlamentario, las relaciones especiales de Naciones Unidas vienen señalando que nuestro sistema penitenciario está sumamente exigido. Uruguay tiene las tasas de prisionización más altas de nuestra región, ¿sí? Seguimos aumentando la cantidad de personas privadas de libertad. Sí. Y esto es un problema no solamente en términos cuantitativos, sino también cualitativos, ¿no? Las condiciones de hacinamiento y demás. Y bueno, esto dificulta que el sistema penitenciario pueda cumplir con su objetivo, con su función, que justamente tiene que ver con la reparación, ¿no?, ante una persona que comete un delito que lo pueda resarcir a la sociedad, y por otro lado el sistema tiene que ofrecer las posibilidades de rehabilitación de esa persona y reinserción social. Y sí, con estas condiciones de reclusión es imposible que una persona se pueda rehabilitar y reparar también a la sociedad. Entonces, algunas de las medidas que aprueba la LUC, que tienen que ver con el aumento de penas, con las restricciones de las medidas alternativas a la privación de libertad, en aquellos casos en los que corresponda, por supuesto. Claro. Bueno, esto lo que hace es tensionar aún más un sistema que viene demostrando sistemáticamente sus fallas, ¿no? Entonces ahí el escenario todavía se complejiza aún más, y estos fueron algunos de los aspectos que señaló Amnistía, en tanto, bueno, señal de alerta, ¿no? Aquí podemos estar ante algunas situaciones de retroceso en materia de derechos humanos en cuestiones que Uruguay más o menos tenía, por lo menos trazadas las líneas en el camino, ¿no? Lo que hace es reforzar un sistema que ya presenta algunas dificultades para cumplir con sus objetivos. Claro, y esto que bien decías también, Uruguay siempre está siendo observado sistemáticamente a nivel internacional por estos temas, y ahora que pueden presentar estos retrocesos. Para avanzar un poco más sobre algunos puntos que también preocupan a Amnistía y creo que preocupan a todos y todas, por supuesto, es la violencia de género. Y en este informe expresa que la pandemia profundizó los casos y que las cifras reafirman la necesidad urgente
de poner en marcha los mecanismos promovidos por la ley para hacer frente a la violencia contra la mujer en Uruguay. Bueno, específicamente, Lucía, contanos en qué está fallando esta ley y la importancia también de la implementación de la ley, que hablamos de una escasa asignación presupuestal en el presupuesto quinquenal por parte del Estado. Sí, bueno, el asunto de violencia de género es otro de los capítulos del articulado que Amnistía viene señalando de manera sistemática en sus informes. Creo que un elemento que quedó muy claro hoy, un año después de la pandemia, es que la pandemia vino a exacerbar algunos problemas, algunas desigualdades sociales que tenemos, sí, que no son producto de la pandemia, pero que de alguna manera la pandemia las expone de una manera muy cruel enfrente a nuestras narices, digamos, ¿no? Creo que uno de los ejemplos tiene que ver con la violencia de género. Esto no es un resultado, un emergente de la pandemia, que bueno, ahora nos damos cuenta que esto sucede. Esto viene siendo señalado no solamente por Amnistía, sino por muchas otras organizaciones, colectivos y articulaciones, la propia sector social feminista y demás. Lo que sí queda claro que en este llamado a quedarse en casa, ¿no?, como herramienta para protegernos del virus y demás, no puede ser llevado adelante de la misma forma por todas las personas. Todas las personas tienen esa posibilidad, no solamente en términos de violencia de género, ¿no?, personas que no tienen hogar, viviendas dignas, acordes, no pueden acceder, bueno, trabajadores y trabajadoras informales y demás, que de todas formas tienen que salir a conseguir su medio de vida, sí, y demás. Y en el caso de la violencia de género es una situación que queda muy, muy expuesta, cuando el hogar no es un lugar seguro para el cuidado, ¿no? Y esto afecta, por supuesto, a mujeres, pero también afecta a niños, niñas y adolescentes. Las cifras de 2020 señalan un aumento en las denuncias que el Servicio de Atención y Respuesta que tiene la Intendencia de Montevideo y el Mujeres documentan en los primeros meses de la pandemia un aumento del 80% de la demanda de ese servicio de atención. También se presenta un aumento en los intentos de femicidio. De alguna forma esto va haciendo muy explícito el problema estructural de violencia de género que tiene nuestra sociedad, ¿no?, que tiene Uruguay, que de alguna manera había sido declarada una emergencia en relación con este tema y demás, y bueno, Uruguay cuenta con una ley para trabajar, para atender la violencia hacia las mujeres, que es una ley que es Amnistía Internacional, así como también de otros colectivos celebramos que Uruguay pueda contar con esta normativa. Pero bueno, pasa con esta ley lo mismo que pasa con otros instrumentos normativos que representan un avance en derechos humanos y representan garantías, pero que siempre hay una distancia entre la ley misma y su instrumentación. Que su instrumentación no es más que hacer efectivo que brinde esas garantías a las personas y por lo tanto transforme las vidas cotidianas de esas mujeres, esos niños, niñas y adolescentes. Y algo importante, ¿no?, en nuestro país. Sí, y esto sobre la implementación, me parece importante también aclarar sobre los juzgados multimateria. ¿Qué son los juzgados multimateria? Porque nuevamente se abre una discusión sobre cuál va a ser la fuente de financiación y Amnistía está realmente preocupada por ese tema, que puedas aclarar por qué son tan importantes. Exactamente, sí. Una vez más, bueno, en la discusión sobre la ley de presupuestos, el año pasado, terminó votando desde finales del año pasado, estuvo en discusión otra vez la continuidad, si permanecía o no la figura de los juzgados multimateria para atender las situaciones de violencia de género. Que los juzgados multimateria son una herramienta muy importante porque en realidad lo que evitan es hacer un recorrido por el sistema judicial muy disperso, ¿no?, tener múltiples causas abiertas, donde también los abordajes puedan ser contradictorios, sí, e incluso evitar las situaciones de revictimización de las mujeres, de las niñas y adolescentes. Entonces, de alguna forma eso se volvió a poner en discusión, cual termina de ejemplificar que esto no ha sido saldado y que realmente los recursos no están. Por suerte, se definió en la ley mantener los juzgados multimateria. Sin embargo, cuando pasamos la hoja al campo de la implementación, bueno, la Suprema Corte de Justicia plantea que no tiene los recursos necesarios para financiarlos. Entonces, esto es lo que vemos con preocupación, porque por un lado
celebramos que se hayan mantenido la figura de los juzgados multimateria para atender estas situaciones, hacer abordajes más integrales, que tengan menos plazos en la duración y que sean menos costosos en términos de tiempo, en términos emocionales y demás para las víctimas de violencia. Pero por otro lado, los recursos no terminan de aparecer para que esto se termine de instrumentar. Entonces, el planteo, la recomendación, el llamado que hace Amnistía es justamente a poder contar con esos recursos para implementar una ley que entendemos que es un instrumento muy valioso, que es una buena ley, pero que necesita recursos para poder desplegarse cabalmente y cumplir la función que debe cumplir, que es garantizar los derechos de las mujeres que son víctimas de situaciones de violencia. Sin duda. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero algo muy importante que no puedo dejar de preguntártelo es sobre el capítulo de los derechos sexuales y reproductivos, que en el capítulo ampliado de Uruguay, Amnistía repasa que Uruguay tuvo avances sustantivos en los últimos años, pero sigue habiendo dificultades en la implementación de la ley que tenemos. Eso es importante que puedas contarnos en qué aspectos está habiendo dificultades, qué aspectos preocupan a Amnistía Internacional de Uruguay. Sí, digamos, el capítulo de derechos sexuales y reproductivos es un tema que Amnistía también viene trabajando de manera sistemática. Y bueno, un poco la misma línea que la situación de violencia de género, aparecen algunos instrumentos que son muy valiosos, la propia ley de salud sexual y reproductiva, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sí, que son instrumentos muy importantes para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de la población, específicamente algunos a las mujeres, pero que bueno, también plantean esta distancia entre la norma y su aterrizaje, por decirlo de una manera muy simple. En el caso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, lo que ya conocemos en relación con su instrumentación, dadas las características que tiene la reglamentación, la integración del equipo interdisciplinario y demás, para que llegue a todo el territorio en tiempo y forma, ¿sí? Para que las mujeres, por ejemplo, que están en el medio rural y demás, puedan acceder oportunamente. Y por supuesto, el caso de aquellos departamentos en los que la mayor parte de los médicos y médicas son objetores y objetoras de conciencia, ¿no? Que esto representa, sin duda, bueno, en términos prácticos, que haya que hacer traslados y demás para cubrir este servicio, ¿no? Entonces, sí, allí siempre haciendo el señalamiento de que la ley es un paso muy importante, pero nunca debe ser el punto de llegada, ¿no? Sino que es el punto de partida justamente para, bueno, desplegar una batería de acciones que permitan efectivamente garantizar esos derechos. Y además, otro de los temas que preocupa y viene preocupando a Amnistía tiene que ver con el embarazo infantil, que justamente en 2019 se registró un aumento en los nacimientos, ¿sí? En las niñas que fueron madres, ¿no? Que son niños, nacimientos que se produjeron en niñas menores de 15 años, y que de alguna manera esto está evidenciando un problema mucho más profundo que tiene que ver con las situaciones de violencia sexual y abuso sexual que sufren las niñas, ¿no? Claro. No solamente las niñas, pero bueno, también los varones, pero sí en el caso de las niñas puede concretarse en un embarazo. Entonces allí hay una preocupación por esta violación grave a los derechos humanos de las niñas que sufren situaciones de violencia sexual, bueno, con todo lo que implica cursar un embarazo en esas edades, ¿no? En 14 años y menos, en términos de impactos físicos, psicológicos y emocionales, ¿no? Y la afectación que eso tiene en las trayectorias vitales, ¿no? Lo que significa bien, un hito en la trayectoria de tener un hijo o una hija, y más en esas edades, con todo lo que se implica, ¿no? La desafiliación del sistema educativo, por supuesto las secuelas en términos, bueno, psicológicos y emocionales, como les decía, y esto es un tema que Amnistía viene insistiendo muchísimo, sobre todo porque el embarazo infantil representa la punta del iceberg de un problema subterráneo mucho más profundo que tiene que ver con la violencia sexual. Si nosotros miramos las cifras del Sistema Integral de Protección a la Infancia, vemos que del total de denuncias por situaciones de violencia hacia niños y adolescentes, el 24% son por motivos de violencia sexual. Y esas denuncias por violencia sexual, casi el 70% refieren a situaciones que se sostienen en el tiempo. Sí. Es decir, no son episodios aislados. Entonces allí hay que mirar como cabalmente y globalmente
un problema que está teniendo nuestro país y que lo vemos permanentemente en prensa cuando salen estas denuncias. El 2020 fue un año donde aparecieron bastantes casos de situaciones de abuso sistemático. Sí. La propia Operación Océano, que documenta situaciones de explotación sexual comercial de niñas y adolescentes, que bueno, que no termina de abordarse, de ponerse sobre la mesa como un tema sustantivo que necesita del desarrollo de acciones en la línea de la prevención, de la atención y por supuesto de la reparación. Bien, muchos temas quedaron por profundizar, pero la idea era hacer un leve pantallazo por los temas más medulares. Obviamente lo que mencionaba Lucía del embarazo infantil seguramente podamos profundizar en otras instancias, porque ya lo hemos hecho con la campaña Niñas No Madres, que lleva también apoyada Amnistía. También quedó en el tintero, pero para hacer otra entrevista con más profundidad sobre los magros avances en la búsqueda de los desaparecidos, porque la impunidad por los crímenes del pasado reciente sigue siendo aún una regla en Uruguay y es un tema que preocupa a Amnistía, pero eso ya te convoco para poder charlar en otra oportunidad al respecto de este tema, porque estamos pasadísimas de hora, pero realmente era muy importante poder hablar sobre este informe de Amnistía, pero a la vez, ¿por qué nos preocupa tanto estos retrocesos en materia de derechos humanos? Muchísimas gracias, Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay. Muchas gracias, un gusto siempre conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Andrea Camarano, Lucía Pérez, y bueno, las esperamos el próximo miércoles en el Observatorio, en este espacio de derechos humanos y cuestiones de género.